Celebrado hoy en Cuba el Día Internacional de los Monumentos y Sitios Históricos con la entrega de los premios de conservación y restauración. Con amplia presencia de público, cerró temporada de la compañía camagüeyana Camagua en el Teatro Nacional de Cuba. Y concluyó en Matanzas la jornada de teatro callejero con varias acciones culturales. Saludos desde La Habana, es martes 18 de abril de 2023 y ya abrimos la emisión del noticiero cultural de la televisión cubana. Hoy se celebra en todo el mundo el Día Internacional de los Monumentos y Sitios Históricos. La jornada de celebraciones de este 2023, organizada por el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, tuvo como escenario el Centro Fidel Castro en el Vedado capitalino. En esa institución que guarda especialmente la memoria del comandante en jefe, se entregaron esta tarde los premios en las categorías de conservación y restauración, en una celebración que estuvo dedicada este año al centenario del nacimiento de la escultora y ceramista Marta Arjona, quien fuera la primera presidenta del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, y a los 100 años del natalicio del científico y espeleólogo Antonio Núñez Jiménez. Lo que persigue la celebración de esta fecha es una mirada hacia nuestro patrimonio y un llamado a preservar esos valores que nos identifican como nación. Y en Camagüey, previo a esta festividad, se llevó a cabo la reparación general del Museo de San Juan de Dios, ubicado en la plaza del mismo nombre. La institución, que es parte del conjunto arquitectónico declarado Monumento Nacional, abrió sus puertas al público con una nueva imagen. Este inmueble con 3 siglos encierra historia. Mantiene atributos arquitectónicos el Museo de San Juan de Dios. Ubicado en la plaza del mismo nombre en el centro de la ciudad de Camagüey, recientemente se le ejecutó una reparación general. Luego de reabrir sus puertas, ofrece al público diversos espacios dedicados a la historia, la arquitectura y la medicina. En sus distintas salas nos muestra la historia de la arquitectura del edificio, la historia de los distintos usos que ha tenido el edificio, la plaza, con los distintos hechos que han sucedido en la plaza. Nos muestra el sitial histórico, donde estuvo expuesto el cadáver de Agramonte, la historia de José Olayo Valdés, una persona importantísima para los camagüeyanos y para este edificio mucho más, porque 54 años de su vida lo dedicó al cuidado de los enfermos en este lugar. Además, tenemos la sala donde se recoge la historia de la vacunación en Cuba, tenemos la sala ambientada de enfermería. La rehabilitación permitió rescatar una edificación del patrimonio lugareño, que es parte del conjunto arquitectónico declarado Monumento Nacional en el año 1978. El colectivo extiende su trabajo a la comunidad. Tenemos un amplio proyecto cultural donde nos acercamos a todos los grupos etarios. Vamos hacia la comunidad, damos piezas a los lugares donde las personas es difícil acceso. Para llegar aquí, pues nosotros nos acercamos hacia ellos. Testigo de hechos trascendentales, el Museo de San Juan de Dios atesora valores incuestionables que permiten enriquecer el conocimiento. En Camagüey, Aimee Amargós, Noticiero Cultural. Y este 18 de abril, coincidiendo con el Día Internacional de los Monumentos y Sitios Históricos, en el Cementerio Patrimonial Santa Ifigenia de Santiago de Cuba se rindió tributo al padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes, en el aniversario 204 de su natalicio. El padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes, recibió el tributo de los santiagueros en nombre del pueblo de Cuba para el iniciador de nuestras gestas independentistas en el aniversario 204 de su natalicio. Ante el conjunto escultórico que guarda sus restos en el Cementerio Patrimonial Santa Ifigenia de Santiago de Cuba, se depositó una ofrenda floral a quien por sus virtudes el apóstol José Martí llamara hombre de mármol, en presencia de autoridades del partido y el gobierno en la provincia, además de dirigentes de las organizaciones políticas y de masas. Se evocó el devenir patriótico de quien el 10 de octubre de 1868 liberó a sus esclavos en el ingenio La de Majagua y encabezó la lucha insurrecta contra el dominio colonial español. Tuvo una activa vida no solamente desde el punto de vista político, porque no solamente debemos ver a estas figuras como grandes políticos, sino
como figuras de la cultura cubana, porque allí fundó el Teatro Manzanillo, la Filarmónica, fue un destacado ajedrecista, o sea, tuvo una vida cultural importante que le permitió codearse con personalidades de la cultura no solamente cubana, sino de otras partes del mundo. A horas de ser constituida la 10ª legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, adquiere mayor fuerza la frase del padre de la patria, de que la unión y el patriotismo son nuestros baluartes y bajo su amparo seremos invencibles. Desde Santiago de Cuba, el camarógrafo Santiago Martí y Dailin Herrera Vallar, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Ahora le invito a hacer una primera pausa en nuestro recorrido informativo y al regreso le estaremos hablando de varios espectáculos musicales en el país y abriremos nuestra sección Contrapunteo, que esta semana dedica sus debates a la contribución de Casa de las Américas y su premio de composición a la creación musical contemporánea en Cuba. Usted no abandone la sintonía, enseguida regresamos. La Orquesta Sinfónica de Villa Clara ofreció 2 conciertos bajo la dirección musical de los maestros Irina Toledo, su titular, y Emmanuel Pascualín, invitado. Como solista compartió escenarios la soprano cubana Bárbara Yanes, protagonista de 2 noches espectaculares. Con los detalles, nuestra corresponsal en ese territorio del centro de Cuba. Un programa de música italiana y cubana sirvió de soporte espiritual para que los integrantes de la Orquesta Sinfónica de Villa Clara dejaran escapar sus más íntimas emociones. Esa fue la mejor manera de cautivar al amplio público del municipio Placetas, sobre todo a muchos rostros jóvenes que no perdieron detalles de la exquisitez y novedad de la propuesta artística a disfrutar en su casa de cultura. Realmente ha sido un placer para nosotros estar en este lindo lugar con este público precioso también que acepta y que disfruta este tipo de música. Realmente los jóvenes, como bien decían por acá, mucha afluencia de jóvenes que me llama mucho la atención en estos tiempos. La batuta en la dirección fue compartida por los maestros Irina Toledo, titular de la orquesta, y Emmanuel Pascualín, el músico italiano invitado. Al rigor y sentido profesional del espectáculo se sumó la solista Bárbara Yanes, excelente soprano cubana. ¿Qué tal si hacemos un programa donde abordemos la ópera italiana en sus diferentes facetas, como pudieron escuchar, obras puramente instrumentales que son partes de óperas importantes de ópera italiana y bueno, arias para soprano, en este caso interpretadas por la soprano Bárbara Yanes. Eso es muy difícil, acompañar los cantantes, sentir antes cuando necesita el respiro, que no puede siempre tener aire. Sí, así que se debe tener un ojo a la cantante o al cantante, un ojo a la orquesta, que claro hacen diversas partes, y se debe conocer muy bien lo que está pasando en la agrupación. Cierto que cuando hay esa comunicación es algo que no se puede comparar con ese, es único.
es lo mejor que existe. Así que las personas disfruten y se integren, se comuniquen, sufran, lloren, se rían, disfruten de lo que están haciendo. Pues esa es la super completud, la perfección, es el gran regalo para un artista. O sea que yo prácticamente me siento que he recibido más que he dado algo, porque yo siempre lo voy a hacer así. O sea, esté en Placetas, esté en La Habana, esté en Cuba, esté en Francia, esté en Japón, porque lo hago para sacarme a mí misma. Magistrales fueron las presentaciones de la Sinfónica Provincial en la Galería de Arte de Santa Clara y en la Casa de Cultura del municipio Placetas. Desde Villa Clara, Alfredo García e Hilda Cárdenas Conyedo para el Noticiero Cultural. 4 días de buena música transcurrieron en la 24ª edición del Festival Nacional de Trovadores al sur de Mi Mochila. El evento en el que participaron artistas de Las Tunas, Camagüey, Matanzas, Villa Clara y Santi Espíritus rindió tributo a Lázaro García en el primer aniversario del fallecimiento de este fundador del movimiento de la Nueva Trova. Fue la 24ª edición del Festival Nacional de Trovadores y la primera en que no está su creador, Lázaro García. Al fundador del movimiento de la Nueva Trova se dedicó esta edición del encuentro de jóvenes cantores que lleva el nombre de uno de sus temas, Al sur de mi mochila. Cargo tu nombre al sur de mi mochila para salvar al hombre que padezco. Yo creo que al sur de mi mochila lleva ese verso, o sea, como nombre, ese verso de Lázaro García. Yo creo que Lázaro nos legó toda una obra cancionística, pero también toda una obra como ser humano que tendremos que salvar y que guardar siempre con nosotros. El año pasado hacíamos un festival dedicado a Lázaro. Coincidió que justamente cuando empezamos el festival él falleciera, el 15 de abril. Y este año, pues, primer aniversario de su fallecimiento, quisimos también rendirle homenaje. Yo creo que en honor a su memoria y en honor a lo que significa para nosotros, pues este festival tiene que también irse transformando todos los años para que sobre todo los jóvenes y los más jóvenes, ¿no?, puedan estar en la ciudad. Organizado por la Asociación Hermanos Saiz, una veintena de participantes de Las Tunas, Camagüey, Matanzas, Villa Clara, Santi Espíritus y la provincia anfitriona compartieron 4 días de homenajes, intercambios y conciertos. El Parque José Martí fue el más céntrico escenario del festival, de la recordación de Lázaro García, también del concierto de clausura, en el cual se unieron cantores de la peña local, el patio de mi casa y el proyecto La Trovontivitis de Santa Clara. La canción forma parte de las manifestaciones del arte, desde las cuales también tenemos que pensar un país, su vida, su historia, su gente, su cultura, sus modos de ser, de sentir. Un festival que trajo de vuelta a la ciudad la canción de autor cubana, está hecha por jóvenes trovadores. Desde Cienfuegos, Ismari Barcia, Noticiero Cultural. En la provincia de Guantánamo tuvo lugar la edición 33 del concurso de composición e interpretación de la canción infantil Vocecitas de Cristal, un certamen que rindió homenaje a la maestra Antonia Luisa Cabal, fundadora del sistema de la enseñanza artística en ese territorio. Como ya es tradición, el Teatro Guaso de la ciudad de Guantánamo acogió las premiaciones del concurso de música infantil Vocecitas de Cristal, este año en su 33ª edición. Certamen en el que participaron más de una decena de intérpretes quienes desde el arte de su canto compartieron con el público melodías alusivas a la identidad y la cultura de su región. Fue lindo, fue algo inesperado porque no sabía que me iba a tocar otra vez y no es mi primera vez concursando en el concurso Vocecitas de Cristal, ya van 2 veces que he cogido este premio y uno de interpretación. A pesar de que fue mi primera vez, me sentí orgulloso de tener un premio en mi primer concurso. Bueno, me sentí alegre porque los niños me veían y
me aplaudían cuando yo cantaba. Con el acompañamiento artístico del conjunto teatral infantil La Colmenita de Guantánamo y el auspicio de la Organización de Pioneros José Martí, del Centro Provincial de Casas de Cultura, del Comité de la UNIAC y la Dirección de Cultura a igual instancia, aconteció durante 2 días el emblemático concurso Vocecitas de Cristal, creado por la maestra Antonia Luisa Cabal Salis. Ahí están ellos, los instructores que han encontrado esos talentos, que lo han recreado, que lo han hecho crecer, que los provocan, que lo hacen grande. Y es muy importante que este trabajo se sostenga y se mantenga. Me he quedado asombrada de ver a los municipios todos de Guantánamo representados y todos los niños auténticos, humildes, pero muy grandes, muy grandes. Por 33ª ocasión premian el talento y virtuosismo interpretativo de niños guantanameros en el concurso de música infantil Vocecitas de Cristal. Desde el estudio multimedial La Guantanamera, un reporte de Jessica Elías Domínguez para este espacio informativo. Abrimos ahora nuestra sección Contrapunteo, que esta semana se dedica a la contribución de Casa de las Américas y su premio de composición a la creación musical contemporánea en el país. Mi colega Aileen Vital nos propone un segundo acercamiento. El panorama de la composición musical en Cuba, como se afirmó en el reportaje de ayer, cuenta con indudables realizaciones asociadas a la formación de profesionales en las diferentes etapas del sistema de enseñanza artística y también a la articulación de espacios de socialización. Pero hay claros desafíos. Los incentivos a la creación es uno de ellos. Y en ese sentido, una convocatoria como la del Premio de Composición de Casa de las Américas ha hecho y puede seguir haciendo importantes aportes. El Premio Casa de las Américas para el compositor cubano es darle una razón de ser al creador, llamar la atención, intercambiar con los maestros que vienen a mostrar sus modos de hacer, en muchos casos actualizarnos, de ver que la música se ve, puede ser redundante, de muchas otras maneras, de la manera que nos la enseñan en nuestros conservatorios. Nos enseña más que nada a no discriminar y ser sectarios, a ser inclusivos, ecuménicos. Ese es un papel importante que yo considero que el Premio Casa de las Américas está realizando. Yo como estudiante de composición aprovecho mucho los conciertos, aprovecho conocer la música de otros compositores, saber cuáles son las corrientes de pensamiento que están a la vanguardia ahora mismo, y así me voy nutriendo también de las conferencias, de las últimas tecnologías. Creo que en este caso el Premio de Composición de Casa de las Américas es un lugar muy fértil. Creo que el premio ha tenido un papel fundamental en la difusión de lo que está pasando en el continente. Usualmente uno se enfoca más en Europa o en Estados Unidos, en otras partes, pero lo que está pasando en términos de música contemporánea y experimentación en el continente, en países como Argentina, Chile, México, Colombia, es espectacular. Y el premio nos trae eso para acá y nos actualiza un poco. Nosotros siempre estamos un poquitico atrás, entonces eso es súper importante. Para mí personalmente ha sido que me han abierto las puertas desde el principio, siendo yo apenas un estudiante o acabado de graduar. Las puertas abiertas para tocar, para aprender, para incluso dar conferencias, talleres, y eso a mí me ha ayudado mucho. Es como decía, ¿no? Casa es como otra casa. Mañana nos acercaremos a las particularidades de un premio que ha marcado el acontecer musical del país y la región, con una vocación integradora y comprometida con las más auténticas expresiones de la cultura. Aileen Vital Soler para el Noticiero Cultural. Gracias a mi colega Aileen Vital por este segundo reportaje. Mañana continuaremos acercándonos al tema que nos ocupa esta semana, la contribución de Casa de las Américas y su premio de composición a la creación musical contemporánea en el país. Yo le recuerdo que usted puede participar de este intercambio si nos escribe a nuestro correo electrónico contrapunteonc@cuarte.cul.cu. También nos puede dejar un mensaje en nuestra página de Facebook, www.facebook.com/noticierocultural.cuba.
Ahora hacemos otra pausa en esta emisión para cumplir con nuestros compromisos promocionales. Al regreso le hablaremos de artes escénicas, nos acercamos a las presentaciones de la compañía Camagua y le contamos detalles de las jornadas de teatro callejero que en su 12ª edición concluyó en Matanzas. Usted no abandone la sintonía, en breve estoy de vuelta. Esta tarde fue presentado del Conjunto Folclórico Nacional de Cuba el libro Conjunto Folclórico Nacional Itinerario de 60 años de las investigadoras Marilyn Garbey y Bárbara Balbuena, publicado por Ediciones Alarcos en su colección La Selva Oscura. El volumen refiere hitos de la historia de una de las más emblemáticas compañías cubanas, acercándose a la labor de figuras esenciales de su elenco, su repertorio y sus aportes a la danza nacional. Y de danza y folclore seguimos hablando en esta emisión, pues la compañía camagüeyana Camagua, dirigida por el maestro Fernando Medrano, concluyó este domingo una temporada en la Sala Covarrubias del Teatro Nacional de Cuba. Mi colega Yuris Norido nos ofrece sus criterios sobre las presentaciones de ese colectivo danzario. Bienvenido, Yuris. Muchísimas gracias, mi querida Indira. Basta apreciar un espectáculo de la compañía Camagua para comprender ese concepto manejado por los grandes maestros Ramiro Guerra y Rogelio Martínez Furé, bueno, manejado por muchos más, ese concepto de la teatralización del folclore. Las compañías profesionales no hacen el folclore. A las compañías les corresponde recrear, estilizar, jerarquizar expresiones del patrimonio popular. El folclore lo hace el pueblo. Y sé que utilizo un término, folclore, que ahora mismo está en discusión en ámbitos académicos, pero insistimos, las tradiciones culturales del pueblo las mantiene, las defiende, incluso las hace evolucionar el mismo pueblo, y ese es un punto de partida de las compañías profesionales. Camagua ha mostrado una vez más, en su exitosa temporada en la Sala Covarrubias del Teatro Nacional, el exquisito y espectacular trabajo de recreación y puesta en escena de disímiles tradiciones culturales en un proceso riguroso de investigación que ha significado esencias, matrices y matices, referentes indiscutibles de prácticas habituales, y los ha volcado en piezas que respetan pautas fundamentales de la representación escénica. Teatralizar significa discriminar, en el buen sentido de la palabra, o sea, escoger de un material original lo más contundente estética y conceptualmente hablando, y reorganizarlo a partir de una definida noción de dramaturgia, estilizando movimientos y rutinas, estableciendo nuevas dinámicas grupales. Todo, insisto, sin traicionar rasgos identitarios. No es una labor fácil, porque un espectáculo para la escena no es, o no debería ser, un testimonio fiel de las prácticas del llamado foco, pero al mismo tiempo no puede desligarse de esas prácticas para devenir visión folclorista, superficial del acervo que pretende honrar. Lo que ha hecho el maestro Fernando Medrano con las tradiciones campesinas de Majagua o los bailes y cantos de los emigrantes descendientes de emigrantes jamaicanos en Baraguá, ambos poblados de Ciego de Ávila, es resaltar un legado en una concepción coreográfica y musical para la escena, y todo articulado con buen gusto, sentido de los contrastes, funcional alternancia de tempos, interesantes diseños espaciales. Y de las coreografías de la maestra Bárbara Balbuena,
que es una autoridad en estos temas, se pudiera decir lo mismo. Ella parte de prácticas raigales, de fuerte espíritu religioso o de singular impacto popular y la somete a una curaduría rigurosa que enfatiza valores estéticos sin negar conceptos. Lo que sube a la escena no es un documento, es arte. Quedan cosas en el tintero, insisto, fue una temporada extraordinaria, pero para cerrar voy a celebrar lo que ya mucha gente ha celebrado: el compromiso, el entusiasmo, la aprobada calidad de bailarines y músicos. Esta no es una compañía de grandes solistas, y ese no es un defecto. Es una compañía con un gran cuerpo de baile, un cuerpo de baile virtuoso, compenetrado. Y el virtuosismo no está en las demostraciones individuales de técnica, sino en la homogeneidad del entramado. Bailan con el mismo impulso, la misma energía, la misma intensidad. Se concreta lo que para muchos sigue siendo una gran utopía: que el cuerpo de baile sea una sola fuerza, un solo espíritu, una misma voluntad. Indira. Muchísimas gracias, Yuri, por estos criterios en torno a las presentaciones de la compañía Camagua, que concluyó este fin de semana en el Teatro Nacional de Cuba. Y en la ciudad de Matanzas, precisamente este fin de semana, concluyeron las jornadas de teatro callejero en su 12ª edición. Durante una semana, los habitantes de la Atenas de Cuba recibieron en las avenidas y comunidades de esa urbe a prestigiosos colectivos de la escena nacional e invitados extranjeros. Al cierre de esta emisión, le contamos. Los infantes y sus familiares disfrutaron de las diferentes puestas en escena de los participantes de la 12ª edición del Festival Nacional de Teatro Callejero, que desde el 2002 se realiza en la provincia de Matanzas. Paralelamente a las funciones, se desarrollaron clases magistrales, conferencias, inauguración de exposiciones y talleres sobre la importancia del teatro callejero y las técnicas más modernas de realización. En el Parque de la Libertad tuvo lugar la función más larga con todos los colectivos, precedida por un intercambio entre las bandas de concierto de Matanzas y Boyeros en Ciudad de La Habana. Momento importante, la presentación de las esculturas vivientes en la Plaza de la Vigía, donde grandes y chicos se maravillaban del dominio que tienen estos actores para la quietud de sus cuerpos. El evento finalizó justo como comenzó, con un pasacalle gigante que hizo las delicias de grandes y chicos. A pesar de las dificultades con el transporte, alojamiento o insumos que vive el país, la población disfrutó y colmó las diferentes presentaciones de una jornada muy esperada que reúne a los artistas de este tipo de actividad en el país con el objetivo de intercambiar conocimientos y experiencias. Matanzas continúa siendo paradigma de las artes escénicas debido a los colectivos de calidad que posee y las iniciativas, festivales o jornadas que mantiene contra viento y marea, como dice un viejo refrán. Ana Valdés Portillo, Sistema Informativo. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le informamos sobre las celebraciones hoy en Cuba por el Día Internacional de los Monumentos y Sitios Históricos con la entrega de los Premios de Conservación y Restauración 2023. Le ofrecimos detalles de las presentaciones de la compañía camagüeyana Camagua en la Sala Covarrubias del Teatro Nacional de Cuba y le pusimos al tanto de la clausura en Matanzas de la jornada de teatro callejero con varias acciones culturales. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros, por supuesto, regresaremos mañana con otras noticias del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces, me despido, como siempre, con un saludo desde La Habana.